anhelando cada vez más y más las cosas. Como en Ageo, él le dijo, todo ese esfuerzo vendrá como un complemento. Hoy vamos a ver la última sección y le he llamado ¿Cómo ser bendecidos o bendecidos? ¿Cómo obtener esa bendición plena que no tiene que ver con asuntos materiales solamente? Porque al fin y al cabo el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Y todo lo que tenemos es prestado para administrar. Así que algunos piensan que la bendición tiene que ver solamente con lo material. Es más que eso. El propósito de este libro entonces es despertarnos y sacarnos de ese egocentrismo para llevarnos a que Jesús sea el centro. Porque han pasado ya 16 años y ellos dicen la prioridad somos nosotros. La prioridad son nuestras casas y lo del Señor es despuesito. Lo del Señor es despuesito. Así que cuando nosotros pensamos en lo que acabamos de cantar versus muchas canciones que hoy en día escuchamos, pareciera que el centro de todo somos nosotros y se nos olvida que es el Señor. Entonces, despertarnos. En 1:14 dice que comenzaron a trabajar. Dios de Ageo, capítulo 1, dice ahí, y despertó el Señor el espíritu en el capítulo 1, verso 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, a los 24 días. Despertó el espíritu. Estaban cómodos, estaban dormidos, pero Dios obra en sus corazones y los despierta. Cambia su actitud ahora. Y es interesante porque dice que comenzaron a trabajar. Qué emocionante. Es como aquel hermano que dice, yo quiero servir al Señor en un ministerio y comienza a trabajar y a servir. Pero el segundo mensaje que ya vimos, que tiene que ver con cómo vencer el desánimo, viene a ellos. Porque están desanimados, están trabajando, pero hay dos cosas que están haciendo. Y aquí la pregunta que nos hacía nuestro hermano Jorge, ¿qué es, la semana pasada, qué es lo que te desanima? Una fila, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que a ti te desanima? Hoy probablemente estás desanimado, pero ¿qué te desanima? Piensa. ¿Qué te desanima? Y dos cosas que vimos es que nos comparamos. Nos comparamos. Y ellos están desanimados porque están construyendo un templito. Pero el de Salomón, wow, es que ese sí era el templo. Qué majestuosidad. Y así nos pasa en nuestra vida cuando nos comparamos. El patio del vecino es esa famosa frase, ¿verdad? Siempre se va a ver más verde. ¿Sabes por qué? Porque él lo riega. Nos comparamos. El que tiene una piscina no la usa y el que no la tiene la desea. Somos tan complejos en eso. Yo estaba pensando, híjole, ¿cómo me gustaría tener un gimnasio en mi casa?
Wow, un día lo voy a tener por fe, porque si ustedes se meten a esos asuntos de ventas de cosas usadas, todo el mundo está vendiendo sus gimnasios. No sé por qué, porque no los usan. Pero en la colonia tengo unas máquinas allá en el área común, unas bicicletas, y dije yo, ¿por qué me quejo de que no tengo un gimnasio si tengo allá en la colonia, así al aire libre, en el bosque, todas las bicicletas y todo lo que necesito? Interesante, el compararnos nos desanima. Y se nos pasa el ser agradecidos. Es que en mi iglesia anterior mi pastor me visitaba, en mi iglesia anterior te visitó por 30 años y has pensado que hoy puedes tú ser el que visita a los hermanos. Es que en mi iglesia anterior cantábamos himnos. ¿No has pensado que te cantaron himnos 40 años y hoy es el tiempo de cambiar un poco la música? Y si quieres escuchar los que son fabulosos, llama al hermano Carlitos, él te puede mandar un himno todos los días de los que canta. O el domingo en la tarde entra a Canal 27. Yo entro ahí a Canal 27. Todos los domingos en la tarde pasan 2-3 horas cantando himnos de 1960 y me los gozo. Entonces nos comparamos. Es que mi cuate está en la Landívar, yo estoy en la San Carlos, yo estoy en la otra universidad que no es tan famosa. El éxito no viene por la universidad donde tú vas, sino por el esfuerzo, la dedicación, la bendición de Dios que viene a tu vida. Dale un aplauso al Señor. Es que este es ministerio, es que ese ministerio, miren, las señoras tienen 40 mujeres que se juntan los jueves, ¿verdad? Piensa cómo servir al Señor tú y deja de compararte. El desafío es ser agradecidos y dar gracias a Dios por lo que tienes. Y la segunda cosa por la que ellos se desanimaban es porque creían que estaban solos. Y Dios tiene que decirles que la clave del ánimo no es un templo, sino su presencia. Y Él dice, yo estoy con vosotros. Déjame decirte que hoy como iglesia estamos pasando temporadas muy duras de prueba, situaciones difíciles. Pero déjame decirte que ¿sabes qué no nos desanima? ¿Y por qué no nos desanimamos? Porque Dios está con nosotros. Y su presencia hace la diferencia. Esa oveja del Salmo 23 está tranquila, está segura, porque tiene a su pastor, y aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, está tranquila y segura. Tiene todo lo que necesita. Por eso el desafío es que cuando Dios es el centro, tú tienes que pasar más tiempo con Él. Cuando Dios es el centro, no te despiertas y piensas, quiero café y TikTok, ¿verdad? Café y TikTok, esas son las dos cosas que a veces nos quieren impresionar en nuestra vida. Es la presencia del Señor, es la lectura de la palabra, es congregarte, es servir al Señor. No estamos solos. Así que te animo y te desafío en el Señor a buscar más intimidad con el Señor, a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo en la presencia del Señor. Y por último, este es el tercer mensaje donde le enfocamos a que Dios quiere bendecirnos. ¿Cómo vamos a obtener la bendición de Dios? Y quiero compartirte 3 pasos para la bendición del Señor. Desde el capítulo 2, 10 al 14. Capítulo 2, 10 al 14. Quiero decirles que he pasado por años tratando de entender este verso y creo que hasta ahora lo entendí claramente y por eso se lo voy a explicar de una forma diferente. 3 pasos para la bendición. Le he llamado una vitamina de las 3 CCC. 3 CC. La primera tiene que ver con consagración. La segunda tiene que ver con considerar nuestros caminos. Y la tercera
es la confianza en sus promesas. Tres cosas aquí en este pasaje que vamos a ver. Número 1, consagración total. Número 2, considerar nuestros caminos. Y número 3, que es la que el Señor con broche de oro nos está dando para las elecciones del día de hoy. La esperanza futura en Él. Y cuando hablamos de consagración, voy a leer el pasaje y luego se los explico desde el verso 10 al verso 14. Dice: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Así que la pregunta va a ser a los líderes religiosos. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará consagrado o puro o santificado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: no. Y dijo Ageo: si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: quedará inmunda. Entonces Ageo volvió a hablar y dijo: así es este pueblo, así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Así es toda la obra de sus manos. Aquí lo que ofrecen es inmundo o contaminado. Cuando hablamos de este punto de la consagración total, la dedicación total, consagración significa una vida en santidad apartada para Él. Como podríamos decir, para el uso exclusivo de Dios, en todo sentido, en todas las áreas, en lo que dices y en lo que piensas. ¿Cómo explico esto? Porque no es nuestra costumbre sacrificar cosas o los sacrificios de corderos. Déjame explicarte esto para hablar de la santidad, porque en otras palabras, de lo que estamos hablando, somos bendecidos cuando vivimos en la santidad, cuando honramos a Dios. Y tengo dos plantas para ilustrarte eso, muy similar a lo que vimos allí. La primera, si ustedes notan, esta es una planta con roya. Es una caturra que probablemente tiene más de 100 años y de las primeras plantas que vinieron aquí a Guatemala, pero tiene roya. Tiene 1 año de haber sido sembrada. Ahí está en nuestra casa, que no es mía, es del Señor, porque mía es la plata. Decimos mi casa, ¿verdad? Dejemos ya de estar pensando en eso. Pero aquí está contaminada. Y quiero presentarles la otra. Esta se llama, sembrada en el mismo tiempo, y se llama Anacafé 14. Y la pueden ver, y las dos venían sin ningún químico para vencer la roya, pero esta es resistente. Y los de Anacafé llegaron a un cultivo donde toda la plantación, toda estaba contaminada de roya. Y en el centro de la plantación solo había una sola planta que no tenía roya. Y ellos decidieron sacar esa planta, estudiar la planta, ver el ADN de esta planta, reproducir esta planta, y en el 2014 la presentaron como la planta que vence la roya. Déjenme ilustrarles. Lo que quiere decir aquí, en lo que acabamos de leer, es que esta planta sin contaminación no va a curar la otra, pero la otra sí puede contaminar esta. Y lo que quiere decir es que ellos estaban diciendo, y se los voy a poner en los términos de nosotros hoy en día. Hoy voy a ir a tocar la batería a la iglesia. Y no importa si estoy en pecado, porque probablemente tocando la batería me santifique. Hoy voy a dar la bienvenida a la iglesia. Y no importa si tengo problemas con mi esposa o la trato mal o le grito a mis hijos. Al fin y al cabo voy a ir a santificarme. Y dice el Señor, eso no pasa. Eso no pasa. Y lo que ellos tienen entonces es un corazón
contaminado. Así que en términos de fe, consagrarse, vivir en santidad, significa apartarse de las cosas que a Dios le desagradan. Y esto no es parcial, es dedicarse todo en cuerpo, alma y espíritu. Esto es la consagración, es el camino hacia la santidad. Es hacer todo aquello que a Dios le agrada, no hacer todo aquello que a Dios le desagrada. Esto tiene que ver con estar separados del pecado y le decimos al pecado y le sacamos la tarjeta roja al pecado: y no tienes más dominio sobre mí, porque yo estoy dedicado al Señor en lo que pienso, en lo que yo veo, en lo que yo digo. Y cada vez que yo veo la pantalla o entro a la compu, a la tablet, lo que sea, todo eso, mi vista está apartada para Dios. Y le saco entonces la tarjeta roja al pecado. Y eso tiene que ver con renunciar a prácticas pecaminosas. Eso tiene que ver con que cada día tú y yo pecamos menos. Eso no quiere decir que nunca pecamos, porque todos los que estamos aquí podemos decir que fallamos y pecamos. Pero estamos decidiendo renunciar a todo aquello que le desagrada al Señor. Todo. Es aquí donde mostramos los cambios de una vida transformada. ¿Acaso no somos nuevas criaturas? Pero nos gusta esa frase, es que somos humanos. Eso como que, sí, pues somos humanos, ¿verdad? Somos cristianos, somos nuevas criaturas. Transformados, capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida en santidad, ¿sí o no? Así que cada vez que nosotros pecamos, decidimos pecar. Queremos pecar, pero no es porque el Señor no nos haya capacitado para eso. Cuando hablamos de Efesios, vemos claramente esos cambios. Los hermanos se convierten y Pablo les dice: miren, sí, está bien, ahora son nuevos creyentes. Antes ustedes robaban, ahora trabajan y comparten con otros. Antes ustedes decían mentiras, ahora digan la verdad y bendigan a su hermano. Antes ustedes vivían enojados, ahora vivan en mansedumbre, perdonando unos a otros. Antes vivían amargados, pero ahora vivan en esa paz que el Señor les da. ¿Está conmigo? Eso es santidad. Y la vemos, por ejemplo, en Zaqueo. Zaqueo dice: antes, esa era mi vida antes, hoy renuncio, hago cambios para glorificar al Señor. Entonces, la primera cosa para tener la bendición de Dios es vivir una vida en santidad, consagrada totalmente. Estoy hablando de los lugares que yo visito. Estoy hablando de lo que yo veo. Estoy hablando de lo que yo canto y de lo que yo puedo ver. Por eso les decía, si llamamos a este señor, le podemos llamar Baal Boni, ¿verdad? Y de hecho, si él escucha esto, no se molestaría, porque él mismo se puso hombre malo o conejo malo. Santidad, capacitados. Pero la otra cosa para reflexionar y meditar en la otra C es considerar nuestros caminos. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué siempre estoy fracasando? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? Algo tiene que estar pasando. ¿No será que Dios no es el centro? Del 15 al 18, así lo está diciendo. Y así lo resume. Y así lo vimos en el capítulo 1 también. Porque siembran un montón y cosechan poco. Trabajan un montón, ganan un montón, pero se les va en saco roto. Comen y no se sacian. Algo está pasando. ¿No será porque Dios no es el centro? ¿No será porque no hago su voluntad? ¿No será porque soy rebelde? Considera nuestros caminos. Evalúa tu vida. Detente, ponte a pensar. Pero quiero pasarme al último, porque aquí es donde lo conecto con lo que está pasando hoy en Guatemala. Y la tercera C tiene que ver con confianza en sus promesas. Una esperanza futura. Yo quiero preguntarte hoy, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En uno de estos dos candidatos? Si fuera así, estaríamos fritos. Nuestra esperanza futura debe estar en el Señor, hoy y siempre.
Y a mí me emociona porque cuando yo veo estos versículos del 20 al 23, dice así: y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, hablando del futuro, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Miren, volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. No estén desanimados, porque miren el futuro. Y volcaré el carro y a los que lo montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, que es Jesús, que es el Mesías, hijos de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Este Zorobabel actual de esa época, ese murió, pero le pone Zorobabel al que viene, al gobernador, al rey de los ejércitos, al Señor de los señores, que va a tener a Guatemala en sus manos y no depende de quién llegue a la presidencia. Por eso te digo y te pregunto hoy, ¿dónde está puesta tu esperanza? Este es un día tenso. Yo decidí ya no ver más propagandas de uno o del otro porque me puse inquieto esta mañana. Este es un día tenso porque sabemos que los dos candidatos no nos aseguran un futuro prometedor. Pero ¿quién ha dicho que un gobernante es la clave para la esperanza de un pueblo? ¿Quién ha dicho eso? Nuestra esperanza está en el Señor. Y ahora no importa quién de los dos quede, vamos a doblar rodillas para que el Señor lo ubique y le haga entender que Él está para el servicio. Imagínense cuando Ciro da el edicto para que regresen a construir el templo. Él dice: el Señor me ha ordenado que los libere y que los saque de aquí, que vayan a construir el templo. Y es paradójico, y aquí hago un paréntesis, porque este rey pagano que probablemente se convierte, dice: el Señor me ha ordenado que le construya casa, así que le voy a dar dinero. Se regresan a construir, le obedece al Señor. Y el pueblo, que es el que conoce al Señor, se regresa, va a construir sus casas y le desobedece al Señor. No tenía que decir eso, pero a donde quiero ir es que los gobernantes están bajo las órdenes del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que temer? Les decía la semana pasada, 300 años de persecución, 74 emperadores malvados no detuvieron al pueblo del Señor. El pueblo del Señor era invencible, porque la promesa es: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Así que tranquilos, guiados por el Espíritu Santo, a votar, diciendo: Señor, estás en control de esta nación. Así que esas son las 3C. La primera es una consagración total al Señor. Es una vida en santidad. La segunda, hay que evaluar, considerar nuestros caminos. Y la tercera, confiar en un futuro lleno de esperanza que está en el Mesías, el Rey, el Príncipe, el Soberano. Porque al fin y al cabo, pues, en toda la historia el Señor nunca ha perdido el control de su reino. El mismo salmista decía: ¿qué hacemos si los cimientos de la justicia se desvanecen? El Señor, Él mismo se responde, Él sigue en el trono, Él sigue reinando. Y lo que viene es lo mejor. Entonces, cerremos la prédica viendo el círculo nuevamente. Veamos el círculo. Dios está en el centro de tu vida. Todo esto que está alrededor está bajo la soberanía, la voluntad de Dios. ¿Sabes que me llamó la atención cuando Él les dice: construyan mi templo, porque yo voy a poner mi voluntad allí en ese templo? Y cuando hablamos de que Dios sea el centro, estamos hablando de que tú vas a hacer la voluntad del Señor, te guste o no te guste. ¿Te guste o no te guste? Así que veamos este círculo.
Y quiero resumir el libro con estas 3, 4 frases que van a impactar nuestra vida. Y tómala como Dios hablándote, despertando tu espíritu egocéntrico para enfocarlo en una vida centrada en Dios, porque la vida no se trata de ti. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas. No le des las sobras de tu tiempo. Si me sobra un poquito de tiempo es para Dios, pero si me sobra, dice, o lo escribí, no vivas para ti, vive para Él. Quiero decirte que no eres dueño de nada. No trajiste nada. No te vas a llevar de este mundo nada. Todo le pertenece a Él. Antes de seguir, estaba limpiando un par de bodegas que tenemos allí en la casa, y a veces algunos de los miembros de nuestro equipo familiar dicen: no, esto no se tire, aquello que sí se tire. Y de repente encontramos otra cosa, esto que se venda, esto que se regale, no, eso sí no. Bueno, cada quien tiene una perspectiva de ciertas cosas. Pero yo ahí, tratando de pensar, analizando mis caminos, dije: cuando yo me muera no me van a preguntar nada, si se tira o no se tira. Lo dejas todo. Y ese es el concepto de pensar en que Dios es el centro, que Él es el dueño de todo. No eres nada, no trajiste nada, no te vas a llevar nada de todo lo que tú tengas aquí. Y si tú dices: es que qué fuerte que no ser nada, es que eso está contra mi autoestima, no ser nada. Pregúntale a Pablo, que dijo: ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Pedro? No somos nada, solo somos siervos del Señor. Sigamos. Vuelvo a repetir: no somos dueños de nada, no trajiste nada y no te vas a llevar nada. Todo le pertenece a Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Así que solo eres un administrador. Es cuestión de tiempo para entregar tus cosas. Y quiero decirte que los mejores tiempos no están en el pasado. Los mejores tiempos no están en el pasado. Fui a mi pueblo a recorrer las calles donde jugaba, los patios, mi escuela, y fui a las casas de mis amigos, que la mayoría están muertos, estaban cerradas, ni familiares habían. Tomé fotos de las casas y di gracias a Dios por ese pasado tan precioso que me dio. Un niño vago que era dueño del pueblo, de las calles, de los patios. Pero pensaba, a veces añoramos ciertas cosas que fueron buenas, pero lo mejor no está en el pasado. Lo mejor está en lo que el Señor quiere darte hacia el futuro. Los tiempos mejores no están en el pasado, están en el futuro. Cuando vives en Dios, con Dios y para Dios, siendo el centro, la hiciste. Repito, cuando vives en Dios, con Dios y para Dios, la hiciste. Cuando vives para ti, vivirás una vida miserable, aún teniéndolo todo según tú. Pero como le dice la Odisea: no, tú dices sos rica, que no me necesitas, pero sabes que compra de mí. Ven a comprar el oro fino, refinado, que vale la pena. Vístete con lo que yo puedo darte. Come con lo que yo puedo darte, porque eres miserable.
Tu vida centrada en ti mismo es miserable, eres pobre, desnuda, me necesitas. Y cada vez que nosotros sacamos al Señor del centro, viviremos vidas miserables. Jamás estaremos satisfechos, porque la satisfacción total viene solamente de Dios, tengas o no tengas. Por eso es que Blas Pascal dijo: en el corazón del hombre hay un vacío con la forma de Dios que nunca va a ser llenado con lo creado, porque solo lo puede llenar Dios, quien da satisfacción. Decide esta mañana que Dios sea el centro de tu vida, que Él gobierne tu vida, que sea su voluntad, y ahí estará la plena satisfacción. Como lo dijo Jesús a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy jamás tendrá sed. Padre, esta mañana, al cerrar esta serie de prioridades, cada uno de nosotros sale conmovido, inquieto, porque has despertado nuestro espíritu a una realidad de que muchas veces te tenemos como un segmento en nuestra vida, el segmento de domingo, el segmento de orar en los 3 tiempos. Pero hoy nos hemos dado cuenta la importancia de buscarte, de tener esa intimidad contigo, porque tú estás con nosotros y podemos ir contigo y echar esas cargas, incluso esas pruebas, esas dificultades, y sentirnos acompañados de un Dios que nos cuida y que nos ama y que nos provee. Gracias, Dios. Aquí está nuestra decisión como la de Josué: yo en mi casa serviremos al Señor. Como la de Elías también. Y aquí estamos viendo hacia el futuro, Padre, porque creemos que la seguridad de esta nación no está en el presidente que se elija hoy en la noche. La esperanza de esta nación está en Cristo, usando a su pueblo, la iglesia, para llevar esperanza al necesitado, al perdido. La esperanza de esta nación no está en la ausencia de problemas o en la economía, está en la satisfacción plena que solo Cristo le puede dar a los guatemaltecos. La esperanza de esta nación está en una iglesia viva que despierta, que comparte el mensaje todos los días, constantemente, donde estemos. La esperanza de esta nación está en Cristo, el Rey de Reyes, el Rey futuro que reinará por siempre y siempre. Así que la esperanza de esta nación está en ti, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.